Hace unas semanas se publicó un video en este canal donde revisamos las acusaciones formuladas contra Wilbur Soot, con numerosas personas de alto perfil en la comunidad saliendo y apoyando a su acusadora, Shelby. Sin embargo, poco sabía alguien en ese momento que estas acusaciones resultarían en un efecto dominó que llevó a que los trapos sucios de varios creadores masivos se ventilaran frente a la World Wide Web. El caso más notable entre estos involucra al popular youtuber de Minecraft, George Not Found, lo que llevó a la destrucción prematura de su carrera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como siempre, tendremos que retroceder un poco para responder a esa pregunta. Verás, similar al caso de Wilbur, la carrera de George se disparó debido a su participación en el Dream Survival Multiplayer. A diferencia de algunos compañeros, él se mantuvo fiel a sus raíces y conservó una audiencia activa en YouTube y Twitch. También ha colaborado con grandes creadores como MrBeast y está fuertemente asociado con el mismo Dream, incluso vivió con él durante un largo periodo de tiempo. Las cosas iban bien hasta que surgió una reciente controversia que amenaza con destruir todo lo que ha trabajado tan duro para construir. También ha suscitado un enorme debate sobre la ética de la cultura de cancelación y lo fácil que puede difundirse la desinformación. El 9 de marzo, la streamer de Twitch, Katie Boggs, tuiteó que estaba contando su historia en vivo, insinuando que había más por venir, similar a lo ocurrido con Mr. Soot semanas antes. Poco después de que Katie comenzara la transmisión, relató una experiencia negativa que tuvo en una convención a principios del verano de 2023. Según la historia, ella y algunos amigos fueron invitados en 2 ocasiones diferentes a una pequeña fiesta en la habitación de hotel de un gran youtuber, aunque la peor conducta ocurrió en el segundo encuentro. Afirmó que a pesar de tener, citando, recién 18 años en ese momento, se le dio alcohol y fue asaltada sexualmente por otro creador, que era mucho mayor que ella, relatando vívidamente su experiencia con mucha lenguaje descriptivo. El año pasado, al comienzo del verano, fui asaltada por un creador de contenido mucho mayor y popular. Acababa de cumplir 18 años y me había graduado de la preparatoria unas semanas antes. Al llegar a la habitación del hotel, estaban el creador, la chica con quien hablaba y su mejor amigo. Ellos 2 y nosotros 3. Esa primera noche no pasó mucho, solo bebimos y conversamos en una mesa. El amigo del chico había estado coqueteándome toda la noche, pero como él era el mayor en la sala, supusimos que él no sabía mi edad. Más tarde esa noche, cuando me fui, recibí mensajes directos de Instagram de él y en mi biografía de Instagram en negrita estaba mi edad, 18, lo que confirmaba que él sabía cuántos años tenía. Katie relata que en su siguiente encuentro con los youtubers mencionados, ella y sus amigos ya habían estado bebiendo tras venir de otra fiesta y fueron incitados a consumir más alcohol al llegar. Después de intoxicarse mucho, finalmente se sentó junto al creador con quien mencionó que había estado coqueteando con ella antes. No hace falta decir que la persona en cuestión era de hecho George Not Found, siendo el anfitrión nada menos que su amigo, Dream. A pesar de no haber mencionado explícitamente su edad antes, afirmó que admitió a todos en la sala durante el juego de beber que todavía no tenía 21 años. Esto, además de los mensajes de George en Instagram, la hizo creer que él conocía su edad sin duda alguna. El creador de Minecraft tenía 26 años cuando esto sucedió. Luego procede a describir la propia agresión, la cual afirmó que ocurrió en la segunda noche con su supuesto agresor, metiendo la mano bajo su camiseta sin consentimiento. Fue un poco después de eso cuando recurrí a jugar juegos en mi teléfono cuando sucedió. De la nada, sentí que él deslizaba su mano debajo de mi ropa, sentado junto a mí en el sofá frente a todos. Lo disfrazó con un simple ¿eres cosquilloso? Sí o no, todavía mirando teléfono. Él hizo un juego de mi vergüenza donde me tocaría en ciertas áreas para que pierda el juego del teléfono que yo estaba jugando. La narrativa de Katie presentó a George como alguien que se aprovechó de un adolescente ebrio. También entró en más detalles sobre lo que sucedió después de la presunta agresión ocurrió. Eventualmente tuve que levantarme después de muchos minutos para que se detuviera. Tenía miedo de irme o hacer un escándalo por la vergüenza. Decidí irme y el hombre mayor decidió irse conmigo. Caminamos hasta los ascensores donde yo no me subí. Luego fingió que el ascensor estaba roto y que no podía irse, diciéndome que me metiera al ascensor para demostrar que estaba roto. Después de unos minutos, la noche terminó con una suposición. ¿Me voy ahora? Katie habla sobre las consecuencias y menciona que George continuaría coqueteándole en mensajes durante un tiempo después de que todo hubiera sucedido, aunque aparentemente esto no condujo a nada significativo.
Mientras que inicialmente se consideró afortunada por haber tenido la experiencia de estar rodeada de creadores tan importantes, la streamer afirma que más tarde llegó a darse cuenta de lo problemática que realmente era la situación, lo que resultó en su eventual decisión de salir a la luz con su historia. Katie lloró varias veces, visiblemente traumatizada por los sucesos que contó. Claramente estas acusaciones eran muy graves y, por supuesto, atrajeron mucha atención del público en línea, que siempre está atento a las controversias. Como con la historia de Wilbur Soot, el nombre de Jorge no fue mencionado explícitamente en la transmisión, pero no tardó mucho para que la gente comprendiera lo que había sucedido y quién estaba involucrado en base al contexto de su historia y la comunidad en la que estaba involucrada. Cuando todo esto se reveló contra el querido creador de Minecraft, la reacción pública fue rápida y severa, con muchos de los fans de Jorge volteándose inmediatamente contra él y apoyando las alegaciones de Katie. Aunque parece confuso al principio por qué tan rápidamente le dieron la espalda a su supuesto creador favorito, ten en cuenta que la audiencia de Jorge Not Found estaba compuesta principalmente por admiradores fervorosos. Aunque es más probable que apoyen cualquier esfuerzo que las personas involucradas en ese espacio hagan, su naturaleza obsesiva es una espada de doble filo. Para dar contexto del tipo de cultura en la que se involucró, fue fuertemente criticado el año pasado después de hacer una broma durante una transmisión en vivo de caridad organizada en memoria de su amigo desafortunadamente fallecido, Tecnolide. Esto es para caridad, Jorge. Jorge de la Selva. Jorge. Esto es un evento de caridad. Una vez que quieras arruinarlo, eso está bien, pero Yo no hice nada. no fui yo. George, vamos. George, aunque se podría argumentar que actuó con inmadurez y falta de tacto, algunos señalan que las personas lloran de formas extrañas. La reacción exagerada a su comportamiento fue desproporcionada, recibiendo incluso amenazas de los fanáticos más desquiciados del universo Survival Multiplayer. Este escenario ejemplifica perfectamente la reacción de estos fans ante la polémica. En lugar de esperar a escuchar ambos lados, inmediatamente se suben a cualquier narrativa que sientan que está moralmente justificada, independientemente de si hay matices o no. Este punto ha sido mencionado en varios videos que he hecho sobre los miembros de Dream Survival Multiplayer, y casi parece repetitivo incluso mencionarlo, pero es importante notarlo de todos modos. Dada la naturaleza altamente publicitada de las acusaciones contra George, no tardaría en responder. A diferencia de Dream, quien continuamente se involucraba en numerosas peleas en Twitter antes de finalmente lanzar un video de respuesta a sus acusaciones, meses después de que se revelaron, George optó en cambio por hacer un tweet negando rotundamente todo y afirmando que pronto haría una respuesta definitiva. Quizás no es sorprendente que las respuestas estuvieran llenas de detractores acusándolo de ser un abusador y tomando la palabra de Katie al valor nominal a pesar de no tener evidencias sólidas. Aunque muchos esperaban que él cumpliera con su palabra y respondiera ese mismo día, esto no ocurrió. En ausencia de una respuesta inmediata, muchos continuaron subiéndose al carro, y la propia Katie respondería anticipadamente a su negativa inicial unos días después, afirmando: «Ambos sabemos lo que sucedió. Por eso no puedo dormir por la noche sin buscar capturas de pantalla para intentar retorcer. Estás asustado porque los creadores y yo conocemos la verdad. Ya no tengo miedo de ti. He estado esperando tanto tiempo para decir esto, pero eres un o cobarde. Adiós por ahora». Este breve periodo de silencio confundió a muchos, con observadores preguntándose qué estaba tomando tanto tiempo y qué podría tener posiblemente como evidencia para probar su inocencia. La espera terminaría el 11 de marzo, cuando respondería oficialmente a todo en una transmisión en vivo pregrabada que emitió en su canal de Twitch. La monetización de la transmisión estaba desactivada. También menciona que no se presentó en vivo el día que originalmente declaró porque quería dar una respuesta más sólida con toda la evidencia que pudo encontrar y expresarse correctamente. Después de esto empieza a abordar la historia de Katie punto por punto con comprobantes. Estas 5 personas asistieron a una fiesta oficial tras VidCon, pero Dream realmente no deseaba estar con ellos. Incluso sugirió que no deberían venir porque supuso que se estaban divirtiendo más donde estaban. Le aseguraron que ese no era el caso. Estaban aburridos y querían que él viniera. En cuanto a su punto sobre sentirse incómoda por la diferencia de edad, él afirmó que debido al contexto en el que se conocieron, no tenía ninguna razón para creer que ella era menor de edad, de 21. Y las personas que llegaron vinieron de un evento con seguridad muy pesada. Esta era una fiesta oficial después de VidCon, y en realidad hubo una foto donde se mostró que tenían esta pulsera de más de 21. Desde mi punto de vista no es bastante. De más de 21 años pasándola.
George también refutó la afirmación de que ella se sentía incómoda con su coqueteo y que usó su teléfono para escapar de la incomodidad del encuentro y el supuesto asalto posterior. Describió el evento de manera muy diferente, afirmando que ella no había dado señales de incomodidad, sonriendo a menudo, aparentemente disfrutando del tiempo juntos. También es importante señalar que tampoco estaba sobrio. No había ningún sentido de incomodidad por parte de ella. Ella estaba riendo y jugando con todos. Todos nos sentamos en el sofá de la habitación de hotel, jugando un juego en su celular. Katie y yo estábamos en el extremo más alejado del sofá, y nos estábamos acurrucando juntos. Pero sí puse mi mano sobre su cintura debajo de su camisa. La forma en que está formulado hace que parezca que ocurrió de la nada, cuando en realidad habíamos estado acurrucados durante más de 1 hora en este punto, y no fue de la nada. También pasó cerca de media hora hasta que empecé a mover mi mano más hacia arriba, lo cual parece haber sucedido de manera bastante instantánea y rápida según la formulación. Fui muy cauteloso al respecto y me aseguré de que ella estuviera cómoda durante todo el proceso. Al final, detalló las conversaciones posteriores a esa noche, destacando que solían bromear entre ellos en los mensajes y tuvieron interacciones positivas durante semanas después. También hizo una nota importante de que nunca realmente intentó encontrarse con ella en persona y que no se desarrolló ninguna conexión romántica entre los dos o escaló más allá de lo que había sucedido en su encuentro inicial, señalando que no había intentado perseguir nada después de descubrir su edad y dando su razonamiento de por qué ella pudo haber presentado sus alegaciones. En primer lugar, lo que sí pienso es que ella está rodeada de un grupo de amigos que me desprecia por completo a mí y a mi grupo de amigos. Evidentemente, ella había compartido con algunos amigos lo ocurrido. Y cuando estas personas que están a tu alrededor me desprecian por completo a mí y a mis amigos, obviamente van a mirar esto. Mal. En resumen, la respuesta de George proporcionó un contexto muy necesario y además señaló varias contradicciones en la historia de Katie, mientras que el miembro de Survival Multiplayer cancelado enmarcó todo el escenario como una reunión casual entre amigos que habían estado jugando juegos de bebida. Katie lo enmarcó como increíblemente depredador, lo cual George negó rotundamente, a pesar de proporcionar una respuesta bastante concisa y detallada. Muchos de los que habían sido críticos con el miembro de Survival Multiplayer durante la situación simplemente se negaron a ceder, continuando caracterizándolo como un abusador. Sin embargo, hay algo interesante que destacar. Si observas los comentarios debajo de la nueva carga en YouTube de la respuesta, notarás que la gran mayoría de ellos apoyan a George, o, al menos, entienden las sutilezas de la situación. En contraste, muchos en Twitter continúan desprestigiando su nombre, con tweets que acumulan decenas de miles de me gusta. Aunque ciertamente hubo oposición, principalmente de miembros de la comunidad de comentarios que deseaban ver más evidencia antes de emitir juicios definitivos, estaban en minoría, con el problema que continuaba atrayendo más y más atención. Por supuesto, Katie no quedó impresionada con su narrativa y pronto respondió a todos sus puntos en una extensa publicación de Twitter. En ella, argumentó en contra de la perspectiva de George, afirmando que, dado que había estado bajo la influencia del alcohol y nunca dio consentimiento verbal explícito, lo que él había hecho había violado sus límites personales. Ella declaró que el estar borracho no era excusa para supuestamente meter una mano debajo de su blusa de manera sexual. Repasa varias otras declaraciones hechas por George, reiterando que sus acciones fueron incorrectas y que su versión de los hechos era más exacta. Ella desmintió una afirmación importante, que él no podría haber sabido su edad debido a que supuestamente llevaba una pulsera. Se reveló que la foto era de las manos de su amiga y mencionó que la fiesta de VidCon a la que asistieron era para mayores de 18 años. En la declaración de George, mencionó a un amigo que conoció en persona por primera vez en la reunión en el apartamento de Dream para dar más contexto. En la nueva declaración de Katie, ella afirma que ni siquiera sabía el nombre de la persona y no lo mencionó porque él se había ido. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que ella realmente muestra capturas de pantalla del supuesto mensaje que esta persona le envió donde parece estar destacando la diferencia de edad entre los dos. Para ella, esto junto con los mensajes que él le envió por Instagram, demostraba definitivamente que él mentía, consciente de la diferencia de edad. También relató la historia de cómo admitió tener 18 años en un juego de bebida otra vez, diciendo que él estaba absolutamente presente cuando ocurrió. Al final, ella enfatiza que a su grupo de amigos no le agradaba George y sus amigos precisamente por su situación, acusándolo de culpar a la víctima. También mencionó que con frecuencia se presiona a las víctimas a presentar evidencia para sustentar sus afirmaciones, en lugar de darles el apoyo que tanto necesitan. Aunque uno esperaría que George se resistiera a esto y explicara las cosas como lo había hecho antes, hizo la desconcertante elección de ceder a todo,
publicando un tweet que decía: desde que leí la última publicación de Katie, mi perspectiva sobre esa noche y mi conclusión general ha cambiado masivamente, ya que ella introdujo nueva información de la que no estaba en absoluto consciente. Antes tengo mucho más que decir, pero por ahora, Katie, lo siento. Lo siento mucho. Realmente espero que puedas escuchar mis palabras e intentar entender que no tenía ninguna mala intención. Eso no cambia el hecho de que te lastimaran. Pronto diré más. Baste decir que numerosos espectadores tomaron esto como una oportunidad para caracterizar a George como si admitiera todo, con aquellos que inicialmente habían estado de su lado observando confundidos desde las líneas laterales mientras él destruía completamente su propia defensa aparentemente sin ninguna razón. Para empeorar las cosas, un amigo de Katie también publicó un video insultando a George. ¿Una persona repugnante? De acuerdo. Yo... Mi amigo lloró en mis brazos por esto y tú estás en el stream negándolo. Negando lo difícil que tú le causaste a ella. No es esto lo que se supone que debo hacer, ¿eh? Yo... necesito uno sin letras. Fue en este punto que Dream crearía un espacio en Twitter discutiendo las alegaciones. Obviamente, como George era un amigo cercano suyo, toda esta situación fue increíblemente difícil para él, hasta el punto de romper a llorar. Creo que si tiene cosas que decir, lo hará. No sé exactamente qué será. O lo que dirá. Amo a George. Creo que ha sido mi mejor amigo durante mucho tiempo. Esto no mejoró la situación, y muchos criticaron duramente su movimiento, afirmando que Dream estaba haciendo que todo el incidente girara en torno a él. Con la pregunta nuevamente surgiendo sobre por qué sentía continuamente la necesidad de insertarse en el drama cuando realmente no era necesario. Esto parecía ser el fin de la saga de George Not Found. Fue acusado de agresión sexual, lo negó en un video, pero tras recibir críticas cedió a la presión y admitió su error. Dicho esto, había numerosas personas que en este punto comenzaban a dudar de la historia de Katie. Una instancia notable de que se cuestionara su versión de los hechos fue cuando su amiga Ghosty habló en su defensa. Algunos notaron discrepancias en las cuentas, con el comentarista de YouTube Cabos tuiteando Ghosty, la amiga de Katie, continúa aclarando aún más. La segunda noche, cuando supuestamente tuvo lugar la agresión sexual, fueron al hotel de Dream con George sobrio, contradiciendo completamente a Katie. Toda la historia fue presentada por Katie como una chica ebria menor de edad que bebe, que fue a una habitación de hotel y la obligaron a beber aún más y a jugar juegos de bebida. Esto modifica por completo la narrativa que Katie intentaba presentar. En este punto, ella simplemente es una narradora totalmente falsa. El apoyo para el lado de George comenzó a ganar tracción, con muchos creyendo que todo el problema se había exagerado en extremo y que lo que había ocurrido no constituyó un asalto. Un tuit popular decía: 26 años, abraza a una 18 que fingía 21 durante la noche y en un momento le hace cosquillas juguetonamente en el estómago. ¿En qué mundo esto suena como un asalto sexual para una persona normal? A pesar de que el apoyo para George crecía y la narrativa de Katie se debilitaba, muchos en línea aún lo consideraban una persona horrible, según su propia admisión. Mientras muchos esperaban que simplemente desapareciera de Internet después de esto, pronto quedó claro que eso no iba a suceder. El 16 de marzo, George respondió con una segunda publicación, esta vez dando una defensa aún más exhaustiva de sí mismo. Comienza con él retractándose de su admisión a la respuesta de Katie. Según él lo explica, la razón por la que hizo este tweet fue por su inclusión de un mensaje de su amigo. Sin embargo, esto también llevó a una impactante revelación. ¿Qué pasa? Así que hay un texto que se dice que es tuyo. Sí, yo no envié ese texto, me enteré de ello cuando ¿Tú? me lo enviaste. Pero sí, sé que ese no era yo. ¿De dónde lo tuvieron? Eso... ¿Puedes más o menos guiarme a través de todo lo que recuerdes de esencialmente todo el evento? Eso. Fue un poco juguetón. Quizás un poco coqueto, ¿eh? Noté que ustedes simplemente estaban jugueteando el uno con el otro y acurrucándose un poco en el sofá, así que definitivamente no parecía que estuviera incómoda, ¿sabes? También continúa expandiendo más sobre el abrazo que ocurrió entre él. Creo que gran parte del abrazo fue iniciado por mí, pero también hubo una parte mutua. Estaba borracho, pero en ese momento sentí que era recíproco. Ella dice que no sabía que el abrazo era una invitación, y estoy de acuerdo en que un abrazo no es una invitación para nada más.
Lo mencioné porque ella no lo incluyó en su transmisión original y pienso que es importante para entender mi perspectiva. Perspectiva completamente. Él admite algunas cosas. Un aspecto de la historia por el que se disculpó fue el desequilibrio de poder entre los dos y aclaró que no lo había percibido de esa manera en ese momento, creyendo que todos estaban en términos iguales y que su popularidad en YouTube no había sido un factor en sus interacciones con él, considerándola simplemente una amiga. También continuó abordando su crítica de su comportamiento, específicamente su argumento de que él no podría haber entendido sus límites consensuados. Cita. A pesar de no conocerme ni saber mi edad, entendías mis deseos. No, él asumió que es lo que yo quería, porque ¿por qué no iba a querer eso de alguien como él? Por supuesto, no pienso así en este tipo de situaciones. Nunca pensaría de esa manera y honestamente, ¿es algo de maldad? Forma de pensar las cosas. Solo tener la opinión de que puedes hacer cualquier cosa porque eres famoso o lo que sea, y nunca pensé remotamente algo similar a eso, y realmente no creo que estés equivocado por asumir que pensé así, porque obviamente hay personas que piensan así, pero ese no soy yo en absoluto y realmente espero que puedas entender eso. Continúa hablando de cómo deseaba haber sido informado de este problema de antemano, notando que los creadores habían comenzado a alejarse de él. Retrospectivamente, ahora entiende que parte de este rechazo pudo haber sido resultado de su involucramiento con Katie siendo difundido a escondidas, lo cual declaró no solo era una injusticia para sus experiencias, sino también decepcionante, ya que ni siquiera estaba al tanto de que había un problema en primer lugar. Hacia el final de la respuesta abordó el tema de la edad, expresando su perspectiva sobre la diferencia de edad entre ellos, el consumo de alcohol en menores que había estado ocurriendo y la razón detrás de ello, por la cual no se dio cuenta. Ella tenía 18 años. Se menciona que en realidad no era Katie quien lo llevaba puesto, sino solo la mano de otra persona. En estas citas mencionan culo suelto, pulsera de 21 más. Tenemos una estrategia. Estas pulseras están diseñadas de tal forma que una vez puestas no se pueden quitar sin romperlas. Pero claramente la seguridad que dio a las chicas estas pulseras no hizo un buen trabajo y no la puso lo suficientemente apretado. Esto demuestra que nunca se puede ser demasiado cuidadoso y no se deben hacer suposiciones. Por la declaración de Katie, parece que ella no lo hizo. Creer que no sabía que ella tenía 18 años y parece que piensa que solo estoy siendo deshonesto al respecto. Dijo que lo tenía en su biografía y que le envié un mensaje directo, así que estaba muy segura de que yo sabía. Para dar contexto, como puedes ver aquí en esta captura de pantalla, su edad en realidad está en su nombre de usuario en Instagram. Hoy descubrí que hay dos tipos de cuentas profesionales de Instagram. Hay una cuenta de creador y una cuenta de empresa. Por alguna razón, la cuenta de Katie era una cuenta de empresa en vez de una cuenta de creador. Y curiosamente, resulta que las cuentas de empresa no muestran caracteres especiales de un nombre de usuario en el nombre de usuario que se muestra. Y debido a que su edad y la carita feliz son un carácter especial, literalmente no se mostraron en su nombre de usuario en absoluto. Y puedes ver esto en una imagen que le envié durante nuestros mensajes que decían su edad no se muestra en su nombre. Aunque George hizo varias concesiones y se disculpó por algunos de sus comportamientos, lo hizo de una manera que mostraba que estaba genuinamente arrepentido y también demostró que todo el asunto había sido una gran mala comunicación, mientras también desacreditaba completamente otros puntos. Esto cambió definitivamente la opinión pública. Aunque la respuesta inicial de George fue defectuosa, ahora tenía una defensa sólida. Muchos en Twitter siguieron enfatizando este punto, mientras que otros permanecieron escépticos. Nicolás Di Giorgio, quien también estaba involucrado en la comunidad de comentarios, creó un tweet revisando toda la situación. Al final, concluyó, no puedo sentir lástima por él. Es increíblemente tonto, totalmente merecía esta caída, y su respuesta asegura que enfrentará a una multitud similar en el futuro. Además de esto, la comunidad de YouTube comenzó a interesarse en la historia, con creadores prominentes como Turkey Tom, creando análisis profundos exhaustivos sobre las acusaciones. Naturalmente, esto dejó a la audiencia esperando la respuesta de Katie a George, la cual llegó unos días después. El 24 de marzo, Katie tuiteó que daría sus pensamientos finales sobre el asunto en una transmisión de 1 hora, esta vez mucho más enojada que antes. Honestamente, esta transmisión fue mayormente una reiteración de lo establecido hasta ahora. Punto. Pero un clip en particular quedó grabado. Es una maldita agresión sexual, ¿de acuerdo? No voy a disculparme, decir que no es un asalto sexual, que no soy una víctima de asalto sexual. El tocamiento que él ha admitido muchas veces, este tocamiento que él admitió que no preguntó ni obtenió mi consentimiento antes de hacerlo, él manoseó mis tetas en un sofá con otras personas presentes. Él metió su mano debajo de mi camisa, debajo de mi sostén, y manoseó,
acarició, lo que quieras decir, manoseó mis pechos. Aunque inicialmente afirmó que había sido asaltada porque él metió su mano debajo de su camisa, ahora lo acusaba directamente de manosear sus pechos, lo cual era un hecho nuevo que nunca se había mencionado antes. Primero, él me tomó de la cintura. Luego él tocó debajo de mi camisa. Ahora, él me tocó debajo del sostén. Esta es información vital. ¿Por qué la historia ha cambiado tantas veces? Muchos pensaban que la historia de Katie había cambiado demasiado para ser creíble. Aún había una resistencia significativa por parte de quienes creían que George era culpable. Una respuesta principal al tuit inicial dice que la historia no está cambiando, sino que surgen más detalles. George admitió haber metido su mano bajo la camiseta de ella, sin aclarar dónde, lo cual es exactamente lo que ella afirma. A pesar de esto, la oposición a la narrativa ha crecido. Cabos intervino de nuevo afirmando que George no encontró a la acusadora Katie, quien cambió su historia nuevamente alegando que George le tocó el pecho, un detalle importante omitido en sus primeros 2 intentos de retratarlo como un agresor sexual. Sin embargo, está contenta de superar su recuento de suscriptores hoy. Creadores grandes como XQC y Asmongold opinaron sobre la controversia, tomando una postura más comprensiva hacia George y compartiendo sus pensamientos sobre el tema. Todo el calvario. Bro, este tipo arruinó su vida. Este tipo literalmente fue eliminado con Photoshop porque tuvo la audacia de acurrucarse con una chica en la sofá. La sociedad o las personas necesitan decidir qué es un adulto, ¿ok? La mayoría concuerda en que se es adulto a los 18 años. Creo que usar términos como «oh, hombre» no es apropiado cuando se está educando a un joven de 18 años. Estoy en desacuerdo con toda esa terminología. Creo que es estúpido. Creo que es un lenguaje peligroso. Creo que es un cerebro muerto, para ser honesto. Jodido cerebro muerto. No obstante, otros streamers también opinaron sobre la polémica. Como hemos mencionado, toda esta cadena de eventos fue iniciada por las acusaciones iniciales de Shovel contra Wilbur Soot. Bueno, parece que ella también tenía algunas opiniones sobre el asunto, dejando claro que apoyaba a Katie. Sin embargo, su forma de expresarse llevó a críticas de numerosas personas, principalmente dentro del espacio de YouTube. No creo que alguna vez esté bien. Jugar con adolescentes nunca está bien. Eso es lo que creo que es peor. Siento que esto me molesta tanto. Son tan jóvenes. Y tú eres tan viejo. ¿Qué estás haciendo? Sigues diciendo adolescente aparentemente para obviar el hecho de que es una mujer de 18 años, como una chica que puede dar su consentimiento. Lo entiendo si quieres decir que 18 es joven, pero no entiendo la constante infantilización de esta mujer como si... Ella era... A sus 18 años, esta no sería el final de la discusión. Connor Eats Pants, otro creador muy influyente, también intervendría y daría su opinión sobre el asunto, haciendo declaraciones audaces. El hecho de que es asqueroso más el hecho de que la audiencia que han cultivado son niñas jóvenes. Tienes a niñas jóvenes viéndote y luego vas a hacer tu disculpa y luego decir que, oh, como que pensé que estaba bien o como, oh, tenían 8, como que tienes 27. Como que acaban de cumplir 18, literalmente, ¿de qué estamos hablando? Esto enfureció mucho a Dream, quien procedería a desahogarse acerca de su declaración en una de sus cuentas de Twitter alternativas. También, Connor come pantalones. Eres un parasocial. Nunca fuimos amigos, ni siquiera me conoces y tu último mensaje de texto para mí fue preguntándome si podías venir a uno de mis conciertos. Claramente pensabas que yo y mis amigos éramos tan malos detrás de escena. Cuando me acusaron falsamente de manipulación, fingiste que no estabas conmigo y que solo estabas en una foto de grupo conmigo. Esto ha resultado en una burla generalizada a Dream, con muchos de los fans de Connor defendiéndolo y volviéndolo a poner a él y a todo su grupo de amigos en el marco de abusadores. Con el discurso destruyendo una vez más cualquier semblanza de matiz que la situación tenía, con las opiniones al respecto aparentemente divididas por la mitad. La reputación de Katie ha sufrido un duro golpe debido a su tercera respuesta, ya que muchos encontraron problemas con su tono y narrativa inconsistente. Es esencial tener en cuenta que las víctimas a menudo tienen problemas para recordar detalles exactos y específicos, pero en este caso específico, ella y sus amigos han contradicho sus propias narrativas varias veces, y las personas que estaban allí en realidad tenían recuerdos muy diferentes de cómo sucedieron las cosas. Toda esta situación ha sido un lío complicado que sin duda ha resultado en más daño que beneficios para todas las partes involucradas.
Es desconocido si George simplemente superará todo este fiasco y continuará creando contenido como suele hacerlo o desaparecerá completamente. Que lo hayan editado fuera de la sesión de fotos de MrBeast Feastables evidencia los daños resultantes de este drama. Y aunque muchas personas siguen mostrando apoyo a él criticando los continuos cambios de narrativa de KD, eso no significa que haya escapado completamente ileso. En YouTube ha perdido más de 100,000 suscriptores y en Twitter otros 80,000. Estos números son considerablemente más pequeños que las pérdidas que enfrentaron sus pares cuando pasaron por acusaciones similares, pero aún así son significativas. Realísticamente, si continúa creando videos y transmitiendo sin involucrarse en más controversias importantes, lo más probable es que pueda recuperarse y dejar todo el problema detrás de él.